Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera formular una aclaración. En realidad son dos aclaraciones. La primera es que nada de acá se diga debe estar espelta, ni eso, ni su... porque goza, obviamente, de la presunción de inocencia, hasta tanto tenga algún tipo de pronunciamiento de esta legislatura. En segundo lugar, es que las reflexiones que voy a volcar aquí no van en desmedro de la tarea judicial que implica el control de constitucionalidad a cargo de los jueces, ni de tampoco de su investidura. Yo respeto enormemente la función de la judicatura de controlar la constitucionalidad de las leyes como uno de los pilares de nuestro sistema republicano. Diputado, lo voy a interrumpir un segundito. Diputado Mayoraz, no se escucha bien en el recinto. No lo estamos escuchando bien y calculo que tampoco lo están escuchando sus compañeros y sus compañeras. ¿Puede acercarse más al micrófono? Sí, cómo no, un segundito. Ahí está. Sí. Ahora, a ver. ¿Se escucha mejor así? Así sí, digamos. ¿Me escuchan? Gracias. Perfecto. Bien. Prosigo entonces. Creo entonces que este control de constitucionalidad no ha sido ejercido correctamente. Como bien lo enseña Sagüez y mi maestro, el doctor Iván Cullen, la doctrina judicial ha implantado reglas claras y precisas en torno a la acción de la constitucionalidad de las leyes. Son pautas muy claras. La primera es que, en principio, las leyes se presumen constitucionales, así como los actos administrativos se reputan legales y se presumen legales, las leyes se presumen constitucionales. En segundo lugar, la declaración de inconstitucionalidad de una norma en la declaración, porque es la última ratio del ordenamiento jurídico y exhibe un caso de extrema gravedad institucional y que solo procede cuando no hay otra respuesta jurídica posible. En cuarto lugar, otro principio sentado por nuestro más alto tribunal es que en caso de duda debe estarse por la constitucionalidad de la norma y no por su invalidez. A esto hay que agregar que la invalidez de una ley, un régimen jurídico, no importa la rehabilitación de vigencia de la norma anteriormente aprobada. Ya lo veremos esto más adelante. Al principio entiendo que el fallo de la Cámara no ha seguido esta ley por nuestro más alto tribunal, sino que ha estado groseramente. Tengamos en cuenta que la sentencia está declarando la inconstitucionalidad del régimen prácticamente en abstracto, a través de un amparo preventivo que invalida un régimen suponiendo o dando por hecho que se van a cometer violaciones constitucionales. Es que no se puede decir otra cosa, porque en el presente caso el procedimiento disciplinario contra Espelta no hay ni una resolución absolutoria ni sancionatoria, por lo que mal puede decirse que se ha visto perjudicado por el solo hecho de estar sometido a este procedimiento. En lo que refiere a la presunción de constitucionalidad de las leyes que decíamos al principio, sorprende ver cómo el tribunal parte de la tesis contraria a la que se han referido los que me precedieron en el uso de la palabra, porque funda la inconstitucionalidad en la sospecha de que los legisladores que dictaron la ley pueden utilizar el inmenso poder que esta ley les otorga para disciplinar a los díscolos y a quienes decidan llevar adelante una investigación que pueda resultar comprometedora para su actuación. Vale decir que en base a una mera sospecha que no justifican ni fundan en el caso concreto, concluyen en la inconstitucionalidad de la ley. En segundo lugar, el fallo no brinda fundamentos jurídicos que sean suficientes para conmover la presunción de constitucionalidad de la ley 13.807. Todo lo contrario, los fundamentos son solamente aparentes. Obviamente que este no es el lugar para hacer una crítica jurídica del fallo, pero no puedo dejar de señalar algunos aspectos que en mi criterio demuestran la liviandad en el análisis constitucional de algo que es más que un conjunto de normas.
pues refiere ni más ni menos que al control que ejerce un poder del Estado sobre otro, específicamente sobre la actuación de los fiscales. No se trata de una actuación meramente administrativa, pero tampoco es una actuación judicial. En realidad importa una función jurisdiccional de naturaleza política. Es desde esta óptica que debe ser analizada. En ese sentido, debemos decir que la Constitución santafesina establece un mecanismo amplio y generoso en materia de juicio político, al determinar que están sometidos a juicio político los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal de Estado, los miembros del Tribunal de Cuentas e incluso los ministros del Poder Ejecutivo, aun cuando estos ni siquiera son nombrados con acuerdo del Poder Legislativo. Vale decir que en el diseño constitucional santafesino, la posibilidad de someter a juicio político a los funcionarios públicos sigue la tesis amplia más que la restrictiva. El análisis del sistema debe hacerse entonces teniendo en cuenta estas características. Por ello, no puede afirmarse que el control de los funcionarios públicos por parte de la legislatura afecta a la independencia y autonomía de funcionarios fiscales, sin ninguna demostración de que ello haya ocurrido en el caso concreto. Este error de apreciación, a mi criterio, permite ver cómo el fallo requiere criterios jurisprudenciales que son inaplicables a este particular proceso, a la vez que omite llamativamente aplicar otros criterios que sí son dirimentes para juzgar la validez constitucional de la norma y que provienen ni más ni menos que de la Decana de Derechos Humanos. Estos criterios surgen en el caso Tribunal Constitucional de Perú contra Perú del año 2001, pero fundamentalmente del caso Rico contra la República Argentina, que fue resuelto hace pocos meses, en septiembre del 2019, hace justamente un año. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Tribunal del Perú, recordado en el caso Rico recientemente, dice que en un Estado de Derecho, el juicio político es una forma de control que ejerce el Poder Legislativo con respecto a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como de los órganos estatales. La Corte, no obstante, este control significa que existe una relación de subordinación entre el órgano controlador, en este caso el Poder Legislativo, y el controlado, en este caso el Tribunal Constitucional, sino que la finalidad de la institución es someter a los funcionarios a un examen y decisión sobre su actuación por parte de la representación popular. En el caso Quintana Coello, la Corte dice que los juicios políticos discute la remoción de miembros del Poder Judicial no son contrarios a la Convención Interamericana, siempre y cuando en el marco de aquello se cumplan las garantías del artículo 8. En el caso Rico contra Argentina, la Corte recuerda que no se ha establecido en el sistema interamericano un sistema procesal particular en el marco del cual se satisfagan de manera correcta las garantías contenidas en la Convención, sino que se ha respetado la libertad de los Estados para determinar el que consideren adecuado, siempre en el marco de aquellos que cumplan con estas garantías. En lo que tiene que ver con la composición del tribunal que juzga, la Corte Interamericana dijo en el caso Rico, justamente porque se juzgaba en la constitucionalidad del procedimiento de juicio político de la provincia de Buenos Aires, la Corte en este caso valoró positivamente e incorporó como argumentos los argumentos del Estado argentino, lo cual es importante a los fines del control de convencionalidad. Y dijo, es importante hacer mención al significado particular del juicio político en el derecho argentino. Según fue expuesto por el Estado, el elemento democráticamente representativo de integración, es decir, el jurado, se ajusta a la naturaleza de su competencia y a los principios que emergen de la democracia republicana. El sistema de pesos y contrapesos propio de la organización constitucional republicana sugiere que el órgano acá sea precisamente uno distinto de que se encuentra cuestionado. Vale decir que es de pura establecer que el control de un poder de sea otro, que la violación a su independencia, como pretende el fallo de la Cámara. En otro orden de cosas, al ver el fallo que se vio al principio
porque la ley no describe clara y precisamente cuáles deben ser consideradas faltas graves de orden y que además son causales vagas y abiertas de mal desempeño funcional e institucional. Habría que recordar en primer lugar a la Cámara que las causales, cuales se juzga la conducta del fiscal Espelta, provienen de la originaria 13.013 y no de la reforma clara inconstitucional, lo cual termina siendo incoherente que se declare la inconstitucionalidad de la 13.087 y no se diga nada respecto de esto. Igualmente, el razonamiento también es incorrecto para justificar la inconstitucionalidad del sistema previsto en la 13.103 y sus modificatorias, precisamente porque violenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En el caso Maldonado Ordóñez, la Corte Interamericana ha dicho, con relación al principio de legalidad, que también tiene vigencia en materia de la materia regulada. La precisa norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria puede ser diferente a la requerida por el principio de legalidad en materia penal, por la naturaleza de los conflictos que cada una está destinada a resolver. La Corte Interamericana, en el caso López Mendoza contra Venezuela, dijo que los problemas de indeterminación del tipo sancionatorio no generan per se una violación de la Convención. Es decir, que el hecho de que una norma conceda algún tipo de discrecionalidad no es incompatible con el grado de previsibilidad que debe ostentar la norma, siempre y cuando el alcance de la discrecionalidad y la manera en que se debe ejercer sea indicado con suficiente claridad con el fin de brindar protección para que una interferencia arbitraria no se produzca. En el presente caso, la Cámara no indica de qué modo la supuesta vaguedad del tipo. Diputado, le sugiero lo siguiente. Sí. Si apaga la cámara, es muy probable que la voz salga mejor, el audio salga mejor. Perfecto. Entonces, que en el fallo de la Cámara no se explica de qué modo esa supuesta vaguedad del tipo infraccional pueda afectar de algún modo al derecho de defensa del fiscal Espelta. No aporta ningún argumento concreto que el amparista se haya visto impedido de conocer los hechos y las infracciones que se le imputaban, y mucho menos que se haya visto impedido de ejercer su derecho de defensa. Otro argumento inconsistente, a mi entender, para justificar la declaración de inconstitucionalidad tiene que ver con el carácter lego que le atribuyen a los integrantes del Poder Legislativo. De un modo asombroso, para mí, el fallo dice que no está integrado en principio por expertos en derecho penal, procesal penal y constitucional, desde que ignora los precedentes de la Corte que terminaron anulando fallos de la Corte Policial con las consecuentes reparaciones económicas. Bien, hasta donde se ve, los jueces que dictaron este fallo no son especialistas en ninguna de estas ramas del derecho, ya que imparten justicia en el foro laboral. Y tampoco a esta legislatura se le puede reprochar las consecuencias económicas del fallo Fraticelli, porque justamente no integra la legislatura el Poder Judicial. Por lo demás, lo que aquí advertimos es que ha sido la Cámara la que ha omitido aplicar los precedentes de la Corte Interamericana. Al margen de ello, nos preguntamos si la condición de legos en derecho de los legisladores para juzgar la inconducta de un fiscal. En ese caso, ¿qué opinión tiene la Cámara sobre la cláusula constitucional que promueve el juicio por jurados? ¿Cómo entra dentro de su razonamiento la posibilidad de que jurados escabinos o legos juzguen a cualquier ciudadano? La respuesta la encontramos nuevamente en la Corte Interamericana, una vez más ignorada en el fallo de la Cámara, que admite expresamente la posibilidad de que un tribunal lego juzgue sin que por ello afecte el principio de imparcialidad propia de un tribunal. En el caso RP contra Nicaragua, se recordó que algunos estados de la OEA con sistema de enjuiciamiento por jurados establecen distintas garantías de interdicción de la arbitrariedad en la decisión y que las instrucciones judiciales al jurado, incluso la entrega de cuestionarios a los jurados con las cuestiones a resolver, están previstas en las legislaciones procesales. La Corte dijo también que el sistema de decisión por íntima convicción no vulnera en sí el derecho a un juicio justo,
siempre que del conjunto de actuaciones realizadas de procedimiento, la persona interesada puede entender las razones de la decisión. En definitiva, cuando resuelve un tribunal técnico popular, debe reconstruir un hecho del pasado, para lo cual utiliza la lógica metodológica que es común a cualquier persona, pues no depende de que tenga o no formación o entrenamiento. Las cosas aparecen debidamente, tienen que ver con la supuesta violación constitucional que supone la aplicación retroactiva de la Ley 13.807. El fallo incurre en afirmaciones dogmáticas en este punto, porque no explica en qué afecta al derecho de defensa del fiscal Espelta el hecho de que el juzgamiento disciplinario lo haga la legislatura y no el Tribunal de Disciplina. Máxime cuando la ley no se modifica en cuanto a los máximos posibles de sanción a aplicar y en cuanto a los tipos infraccionales que se le están endilgando. El problema de la aplicación temporal de la ley procesal a los juicios pendientes ha provocado importantes estudios en todos los países, en los que puede leerse opiniones coincidentes y algunas disidentes en cuanto a esto. Kemmelbacher de Carlucci señala que, no obstante, no es demasiado arriesgado decir que, conforme la doctrina muy caracterizada, los procesos en trámite son alcanzados por la nueva ley respecto de todos los hechos y que se produzcan a partir de su vigencia. En otros términos, la aplicación inmediata es posible, salvo que afecte los actos procesales cumplidos, los que quedaron firmes bajo la vigencia de la ley anterior. La Corte Nacional tiene dicho que las leyes sobre procedimiento y competencia son de orden público y, por ende, aún en caso de silencio de ellas, se aplican a las causas pendientes. Hay un caso muy reconocido, muy conocido de la Corte Nacional, que es el caso Simón, donde se discutía la aplicación retroactiva de la Convención sobre Imprescriptibilidad de 1968, si violaba o no el principio de culpabilidad. Y la Corte dijo que su modificación no implicaba cambio alguno en el marco de ilicitud que el autor pudo tener en cuenta al momento de realizar las conductas que se investigan. En otros términos, dice la Corte, no se condena por acciones lícitas al momento de la comisión, ni se aplican penas más graves. Este es el criterio de la Corte Nacional. En el caso Crucillat Carreño, la Corte que la reforma que se entendía agraviante del artículo 18 de la Constitución no es más que una redistribución de la competencia entre órganos ya existentes. Y por eso rechazó en ese caso la constitucionalidad planteada. Lo mismo que ocurre. La participación de la legislatura en el juzgamiento de los fiscales ya existía en la 13.013. Simplemente era que estaba reducida al fiscal general y los fiscales regionales. Es decir, creado un nuevo órgano ex post facto para juzgar la conducta de un fiscal anterior al hecho. Todo lo contrario, existía un procedimiento para que trabajara. Simplemente se le han ampliado a ese órgano las competencias que ya tenía. Tampoco vemos motivo de agravio o sanción de inconstitucionalidad por el hecho de que la ley contemple la posibilidad de abocamiento de la legislatura. Y en este punto también es inentendible la argumentación del fallo, porque en este caso no hubo una instancia de abocamiento oficioso de la Comisión de Acuerdos, sino que nuestra actuación fue producto de la inhibición de la Auditoría General de Gestión. Vale decir que fue este organismo propio del MPA el que vio que las irregularidades detectadas eran graves y ameritaban la intervención de la legislatura. No hubo entonces, como pretende hacerse ver, una intromisión de este poder del Estado, sino que fue la intervención natural a pedido de un órgano del MPA, que es muy distinto. Podríamos seguir con la crítica del fallo, pero sería extendernos demasiado en una cuestión que ahora entiendo deberá resolver la Corte Provincial. Pero no podemos dejar de mencionar que el fallo, lejos de traer la seguridad jurídica que deben aportar los jueces en sus pronunciamientos, provoca un caos jurídico de proporciones enormes, cuyos límites no podemos todavía mensurar. Y eso aún teniendo en cuenta que el fallo solamente se limita al caso Espelta. Es que, como lo dije al principio, la declaración de constitucionalidad de la ley 13.807, en su conjunto, porque además es en su conjunto, en bloque, en los términos en que se ha dictado, no implica la reinstalación del régimen originario de la ley 13.103, en absoluto, porque la declaración de inconstitucionalidad de una norma no trae como efecto
que renazca o resucite la normativa que había sido derogada por aquella. Si bien el fallo no lo dice, y quizás sí aquí tuvo la prudencia de no hacerlo, lo cierto es que la derogación de la 13.807 en el presente caso deja a este supuesto en el que se analiza la conducta del fiscal Espelta en una laguna o vacío legal, ya que no existe para él norma procedimental vigente que se le pueda aplicar. Suponer lo contrario, además de no estar admitido por la doctrina ni por la jurisprudencia, llevaría a una más grave situación, la de aceptar que los jueces pueden a través de sus sentencias legislar dictando normas que han sido derogadas expresamente. La situación entonces es muy grave, pues lejos de aportar una solución superadora, el tribunal está consagrando la impunidad absoluta en el presente caso. En conclusión, nos encontramos con una decisión judicial que declara la inconstitucionalidad de una ley prácticamente en abstracto, pues el fiscal Espelta no ha sido todavía juzgado por los hechos que motivaron su investigación. Lo hace contradiciendo los principios elementales que rigen en materia de control de constitucionalidad, partiendo, como dijimos, de la sospecha del régimen jurídico y de una supuesta intencionalidad espuria del legislador. No explica en ningún párrafo cuál ha sido el agravio o perjuicio que en concreto ha sufrido el amparista, sino que se anticipa a los posibles perjuicios. Al fallar también la Cámara, se anticipa la tarea que en todo caso le corresponderá a la Corte, quien es el órgano natural que puede revisar eventualmente la legalidad del procedimiento, conforme a las reglas del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, procedimiento que queda suspendido y que deberá esperar hasta esa decisión. En definitiva, lamentablemente estamos en presencia de un fallo que no satisface los más mínimos recaudos para tener validez, que no aporta ninguna solución a la cuestión, sino que trae aparejado impunidad. Y esto dicho sin perjuicio de la presunción de inocencia que goza el fiscal Espelta. Entiendo que el régimen de la ley 13.013 es perfectible, es mejorable, que tiene muchos aspectos para solucionar. No podemos abstraernos del hecho que estamos ante un régimen que tiene sus particularidades. Podrá decirse que a lo mejor es exagerado que el Poder Legislativo tenga control sobre todos los fiscales y que tal vez es mejor que lo tenga solo sobre el fiscal general y los fiscales regionales, como era en la ley original. O bien que esta intervención se justifica en las infracciones más graves. Podrá discutirse todo eso, pero admitirlo no implica de ninguna manera aceptar que las modificaciones de la ley 13.807 son inconstitucionales. Desde nuestro bloque abogamos por un respetuoso desempeño de los poderes del Estado en el marco de las competencias que cada uno tiene. Y queremos también enviar nuestro mensaje de apoyo a todos los fiscales que hacen bien su trabajo, especialmente en estos momentos difíciles que atraviesa el Ministerio de la Acusación, ratificando su actuación y nuestro respeto a la autonomía e independencia que tienen y deben seguir teniendo para investigar todos los delitos, en circunstancias sociales también difíciles, en los que la sociedad reclama respuestas en materia de seguridad. Muchas gracias, señor presidente.